Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones, luego venimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Decirte que hace un calor aquí impresionante, de verdad. No sé, parece que estamos en una olla a presión. Bueno, vamos a seguir meditando el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer hoy el versículo del 9 al 16. Vamos a leerlo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Dice, procura venir pronto a verme, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. Luego dice, porque me es útil para el ministerio. Luego dice el versículo 12. Tíquico lo envié a Éfeso, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fuerte, aquí no perdona, dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. No le decía nada malo, solo que el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Un hombre de muy buen corazón, ¿verdad? Todos les desampararon, pero él dice que no les sea tomado en cuenta. Si nos toca a ti y a mí, seguro que empezaríamos a mandarles fuego ahí donde están. Fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender todos los días? El tema lo hemos llamado instrucciones personales. Vemos ahí que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo. Vamos a ir ahora a cada versículo bíblico. Vamos a empezar con el 9. Vemos que aquí Timoteo estaba en Éfeso, aproximadamente 1609 kilómetros, que son unas 1000 millas de Roma, o sea, no estaba en Roma. Por consiguiente, el viaje fue de varias semanas, porque recuerda que esta gente iba andando, fuerte, andando o en caballos o en burros, fuerte. Entonces, pues el viaje sería de unas semanas. Si el joven llegó a tiempo, no sabemos, pero dice ven pronto, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 10. El versículo 10 expresa aquí un comentario triste con respecto a la persona que estaba dotado para eso. Entonces vemos aquí que dice que lo abandonó yendo a Tesalónica. Vamos a seguir meditando porque también habla de Crescente y a Galicia. Aquí solo se menciona aquí, ¿vale? La tradición dice que Crescente, él fundó la iglesia en Francia. Eso dice la tradición, ¿vale? Vemos que también habla aquí de Tito y Dalmacia. Tito a Dalmacia, perdón. A Tito lo mandó a Dalmacia, que ahora Dalmacia es la moderna Yugoslavia, ¿vale? Vamos a ir al versículo 11. Vemos aquí que presenta al que escribió el evangelio que lleva por su nombre. Estamos hablando ¿de quién? De Lucas, ¿verdad? Aquí en el versículo 11 nos habla de Lucas. Lucas que escribió el libro que es el evangelio según San Lucas, y también el libro de Hechos. Bien, vemos que dice, toma a Marcos y tráele conmigo. Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, sobrino de Bernabé. Sí, sobrino de Bernabé. Dice, porque me es útil, ¿verdad? Vemos ahí que es un gran piropo. Eso manifiesta un gran elogio de parte del apóstol acerca de Marcos. Me es útil para el ministerio. Qué bueno.
Versículo 12. Luego dice, a Tíquico envié a Éfeso. Se cree que Tíquico llevó esta misma epístola, el último escrito por Pablo, a Timoteo. Quizás fue instruido para reemplazar a Timoteo en Éfeso, mientras tanto venía el joven apóstol a Roma. Entonces, Tíquico fue a reemplazar a Pablo. Puede ser, eso es lo que se piensa, ¿vale? Vamos a ir al versículo 13, porque si no la iglesia iba a quedar sola. Si Timoteo se iba a Roma, ¿quién iba a quedar como pastor en la iglesia? Entonces vemos ahí que puede ser que Tíquico fue a reemplazarlo. Bien, vamos a pasar al versículo 13, ¿vale? Vemos aquí que es muy posible que era verano cuando Pablo escribió esta epístola. Si él sobrevivía, ¿verdad?, hasta el invierno, necesitaría esta capa que está pidiendo aquí, que dejó en la casa de Carpo. Vemos aquí que también cuando dice los libros, mayormente pergaminos, se refiere a los libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Eso es lo que nos dice el versículo 13. El versículo 14, vamos a ir avanzando. Dice que Alejandro le había causado muchos males, ¿verdad? Hay gente que de verdad se pone serio a hacer el mal. Mira, aquí se refiere el apóstol Pablo es la obra de Dios que Pablo lamenta, ¿verdad? Pablo se lamenta y menciona a esta persona que le había hecho mucho daño, le había hecho muchos males. Mira, mi querido amigo, sin arrepentimiento, porque vemos ahí que Pablo dice que a este sí que Pablo dice que le paguen conforme a sus hechos. No le pide nada malo, le dice que le paguen conforme a sus hechos. Lo que tenemos que orar tú y yo, los que nos buscan hacernos daño, que el Señor los pague conforme a sus hechos. Mira, mi querido amigo, sin el arrepentimiento, al final el juicio vendrá sin duda sobre todos aquellos que intentan impedir la obra de Dios. El juicio va a caer sobre ustedes, sobre estas personas que buscan impedir la obra de Dios. Mira, y hacerlo con el propósito de obstaculizar al obrero de Dios. O sea, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Vamos a pasar al 15. Luego el apóstol Pablo ya le aconseja aquí, le dice, guárdate de él, fuerte, guárdate tú también. Eso presenta a este individuo como instrumento de Satanás. Vemos ahí que de verdad el Alejandro ya era instrumento de Satanás, porque hasta Pablo dice a Timoteo que se guarde de él. Porque vemos que a propósito, él vivía en Éfeso, donde Timoteo estaba ya ministrando. Él vivía ahí, entonces Pablo le advierte a Timoteo, guárdate de este individuo, ¿verdad? Mira, vemos aquí que en gran manera se ha resistido a nuestras palabras. Vemos aquí que este hombre de verdad, el Alejandro, creó una fuerte oposición en contra de nuestro mensaje de la cruz. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, de que Alejandro se opuso totalmente en contra del mensaje de la cruz, porque en la cruz está la salvación. Ahí obtuvimos la victoria por medio de la sangre que se derramó ahí. Vamos a terminar con el versículo 16. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos. ¿Cuántas veces te has sentido así, verdad? Mira, cuando uno está desalentado y alguien que desea hacerle alguna cosa negativa a él o a ella sin temor de ser reprendido o censurado por haberlo hecho, sino que aquí eso se refiere, sino prefieren ser aplaudidos. Vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando de que hay mucha gente que está en el evangelio porque, ay, qué bien has predicado, ay, cuánto, que Dios te bendiga, y están ahí, quieren ser aplaudidos con todo lo que hacen, y esto no va ahí. Mira, aquí justamente uno que se porta así, que quiere que los elogios, que quiere que siempre le digan, le aplaudan,
le exalten, pues no es un verdadero cristiano, por desgracia, ¿sabes? No es un verdadero cristiano. Lamentablemente hay muchos que se portan así y no hay muchos verdaderos cristianos, porque mucha gente va a que cuando ya han dejado de decirle cosas, yo no voy más a la iglesia, es que la gente me trata mal. Qué pena. Y luego dice el apóstol Pablo, claro, qué pena, dice que no se lo tengan en cuenta, que el Señor no se lo tenga en cuenta. El apóstol le suplica al Señor por estos débiles y desconcertados amigos suyos, quienes solo por temor, escucha, y no por rencor a la causa, lo habían abandonado. Por eso no se los toma en cuenta sus acciones. No se les toma en cuenta sus acciones porque por cobardes huyeron, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no huir cuando vienen las situaciones difíciles. Que nos mantengamos firmes al tema, a lo que el Señor nos ha puesto. Bueno, mi querido amigo, que Dios te bendiga muchísimo. Este vídeo no lo vamos a hacer largo, son instrucciones personales para que, pues, el apóstol Pablo le dio a Timoteo y que te está dando a ti y a mí esta noche. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con otra meditación. Un abrazo grande. Hasta luego.